Muy buenos días, Gaby. Muchas gracias por aceptar esta entrevista que tiene como objetivo introducir a los alumnos al vasto campo de la investigación en salud pública a partir de las voces de los líderes o las personas que hacen o lideran líneas de investigación en el instituto. En este caso te estamos convocando para la línea de investigación en epidemiología y algunas áreas que tú selecciones como ejemplos para poder ilustrar este campo de desarrollo en el instituto. Muchas gracias. La primera pregunta es si nos puedes contar un poquito acerca del desarrollo de este trabajo en investigación en epidemiología aquí en el instituto. Bueno, pues muchas gracias, Emanuel, por la invitación y con mucho gusto puedo comentar el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de más de 10 años aquí en el instituto en el campo de la epidemiología y el cáncer, particularmente cáncer de mama, que es lo que trabajamos en nuestro departamento de dirección de enfermedades crónicas. Me gustaría leerte de alguna forma un resumen que abarca de forma general lo que hemos hecho en estos años y posteriormente pues contestar las preguntas que tú me quieras hacer. Muchísimas gracias, adelante por favor. Bueno, pues en México a partir del año 2006 la tasa de mortalidad por cáncer de mama pues superó la de cáncer cervical. Pues correspondiendo a esta patología, pues esta es la tercera causa de muerte después de enfermedades del corazón y de diabetes y es la primera por cáncer de mama en la mujer mexicana. Las tendencias de mortalidad tienden a incrementarse, particularmente en mujeres sin un esquema de aseguramiento y en aquellas que pertenecen al sistema social de protección en salud. Entonces, debido en parte a que el 90% de las mujeres acuden en etapas tardías a solicitar atención al sector salud. Bueno, esto se debe a la falta de un programa organizado de detección oportuna mediante la mastografía, probablemente por problemas de acceso al uso de la mastografía y al número insuficiente de mastógrafos, de radiólogos dedicados a esto. No contamos con un registro histopatológico en México, aunque se están haciendo algunos esfuerzos actualmente para medir la incidencia de la enfermedad o de ningún otro cáncer. Sin embargo, mediciones indirectas muestran que la incidencia tiende a aumentar debido al efecto demográfico y muy probablemente a la a la prevalencia de estilos de vida que estamos teniendo como sedentarismo, ¿no? Falta de ejercicio, incrementos en el consumo de alcohol, tabaco, pero para cáncer de mama muy importante el alcohol. Y la presencia de comorbilidades como la diabetes. La diabetes se ha observado que incrementa el riesgo de cáncer de mama. Bueno, entonces en el año 2001 escribimos una propuesta en nuestro departamento para llevar a cabo un estudio de casos y controles, con el objeto de investigar pues, factores de riesgo sobre el cáncer de mama en mujeres mexicanas. El proyecto fue financiado por CONACYT en el 2002 y se obtuvo información pues, de 1,000 casos y 1,074 controles. El estudio se llevó a cabo en Monterrey, Veracruz y la Ciudad de México. Los resultados de este estudio nos permitieron establecer múltiples colaboraciones, tanto nacionales como internacionales, que dieron origen a múltiples publicaciones sobre los factores de riesgo de cáncer de mama en mujeres mexicanas. Posteriormente se llevaron a cabo otros estudios y el análisis de ENSANUD 2012 que permitieron conocer la problemática de la detección oportuna mediante el uso de la mastografía en México y el desconocimiento generalizado por parte del personal de salud sobre estos aspectos que están en la norma desde el año 2011, en el primero y en el segundo nivel de atención. Bueno, los resultados de estas investigaciones nos permitieron hacer propuestas a la normatividad actual y propuestas innovadoras para incrementar la cobertura de la detección oportuna mediante mastografía en países con número insuficiente de radiólogos dedicados al tamizaje. Bueno, finalmente, dentro del marco del 13º Congreso Nacional de Mastología, y esto acaba de suceder, y la 10ª reunión internacional, y con el subsidio del American Cancer Society que conseguimos por parte del instituto, pues me di a la tarea de promover un curso de detección oportuna mediante mastografía práctico que nunca se había llevado en México, con equipos de Fuji de última generación y monitores Barco, dedicado a radiólogos. Originalmente nuestra idea era dedicarlo a técnicos, pero pues los radiólogos en México no están muy de acuerdo
en que los técnicos hagan una interpretación de mastografía. Entonces, pues decidimos, no nos quedó otra opción que dedicarlo a los médicos radiólogos, que de alguna forma también es bueno primero pues entrenar bien al radiólogo y después pues continuar con los técnicos como una propuesta para el apoyo de la detección oportuna. Entonces, bueno, esto acaba de suceder. El doctor Laszlo Tabar fue quien nos apoyó. Este doctor ha llevado el programa de detección oportuna en Suecia por más de 30 años. Ahorita ya es una persona pues ya retirada, pero es un gran docente y bueno, quien sabe que va a dar un curso se inscribe. Entonces, bueno, se llenó rápidamente y mucha gente quiso llevar el curso. Y bueno, estas son algunas de las experiencias que hemos tenido dentro del instituto, como muchas otras que pues podemos platicar en el transcurso de nuestra plática. Ok, has hablado de una gran trayectoria, digamos, en lo que tiene que ver con una especie de investigación epidemiológica aplicada, ¿no? En este caso al tema del cáncer. ¿Cuáles consideras tú que son las principales contribuciones de este trabajo? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo se previenen esos riesgos? Bueno, dentro de como mencioné en lo que acabo de leer, lo primero con lo que contribuimos, pienso yo, a la población mexicana fue con mostrar cuáles eran los riesgos del cáncer de mama en la población. Esto permitió participar en la última revisión de la norma oficial mexicana, que contiene pues todo acerca del cáncer de mama. Si uno quisiera saber algo de cáncer de mama, bastaría leer esa norma para enterarse de tanto de los factores de riesgo como del tratamiento o detección oportuna, que muchas veces no leemos, ni los médicos de primer nivel, ni segundo nivel, ni tercer nivel, las normas oficiales. Algunas pues ya están en desuso o antiguas, pero esta está bastante actualizada. Entonces contribuimos en ella y pudimos, pues mediante nuestros artículos y nuestros estudios, incorporar algunos factores de riesgo que no estaban en la norma previa. Okay. Entonces, algunos de los que son importantes y que a lo mejor los oímos y los escuchamos, pero no los ponemos en práctica, pues son hacer actividad física. No es necesario hacer mucha actividad física, con caminar 40 minutos al día. Es decir, es un factor protector del cáncer de mama. Es un factor protector de cáncer de mama. Otro factor que es protector es el consumo de folato en la dieta. Entonces, bueno, cualquiera de ustedes puede entrar a Google y buscar qué alimentos en la dieta tienen contenido alto de folato. Y bueno, asegurarse de consumirlos de forma pues adecuada. Entonces, el folato en la dieta disminuye el riesgo. Y esto pues también ya está en la norma. Por ejemplo, el consumo de alcohol incrementa el riesgo de cáncer de mama y pues es un factor que es importante tomar en cuenta, porque lo que he revisado es que el consumo de alcohol está incrementando en las mujeres, los jóvenes, y tal vez en México no tenemos el mismo consumo de alcohol que tienen en países occidentales, porque uno lo puede comparar en algunos estudios. Pero aún con el consumo que tenemos en México, pudimos detectar que las mujeres que están en los quintiles o cuartiles más altos de consumo de alcohol tienen más riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, pues son factores que hay que tomar en cuenta. Y bueno, y así como esos, pues hay muchos otros factores que podemos ir revisando. Tenemos artículos por ejemplo, de dieta y vitaminas, que la vitamina D, por ejemplo, es un protector también de cáncer de mama. En cuanto, por ejemplo, a las mediciones antropométricas, pues la obesidad se ha visto que incrementa el riesgo. Sin embargo, en nuestra población hemos encontrado que la mujer premenopáusica, la obesidad se asocia con la protección. Eso no quiere decir que vamos a decir, bueno, pues vamos a incrementar la obesidad, sino lo que tenemos que hacer como epidemiólogos, y eso es el campo en el que estamos inmersos, es identificar qué otro factor se asocia a la obesidad que pudiera estar determinando esta asociación con una protección en cáncer de mama. Entonces es parte de nuestro trabajo y esa es una pregunta de investigación que nadie ha resuelto y que pues nosotros estamos tratando de contestar de alguna forma. Ahora estamos estudiando
cuestiones de tiroides, hipotiroidismo subclínico, que pudiera estar asociado a obesidad y entonces esto pudiera condicionar a una disminución en el riesgo por disminución de hormonas tiroideas. Pues hay en la literatura hace muchos años, en la época de un poquito después de Hipócrates, había quien trataba el cáncer de mama extirpando la tiroides y los ovarios. Actualmente extirpan los ovarios en algunos casos para evitar los estrógenos en sangre, pero claro, la tiroides ya no se hace algo tan drástico, pero pues estamos estudiando un poco sobre tiroides porque no hay mucho en la literatura. Entonces, pues la epidemiología es un campo muy amplio que puede abarcar desde esta parte que son factores de riesgo hasta otro tipo de problemas en los servicios de salud que también nos interesan y que nos asociamos con personas que trabajan en el CIS, por ejemplo, del instituto, o con el CISEI, y entonces entre todos tratamos de identificar otro tipo de problemas y trabajar de forma continua, conjunta, por ejemplo, para evaluar pues, problemas de costo, efectividad de los programas, cómo podrían mejorarse. Hemos encontrado que los tiempos de atención, por ejemplo, para cáncer de mama, es decir, desde que una mujer siente o percibe una bolita, una tumoración, hasta que le inician el tratamiento, pues tiene un efecto en la supervivencia. Pero nosotros, por ejemplo, dividimos ese tiempo en diferentes tiempos para ver si había algún tiempo en particular que tuviera un mayor efecto. Y cualquiera podría decirme, bueno, el tiempo es el mismo, ¿no? Pues si yo lo divido en 3 o en 4, pues el tiempo corre igual para todos. Pero el problema es que en algunos periodos hay ciertas actividades de los médicos que no hay en otros. Okay. Por decir algo, el tiempo que pasa desde que a una mujer le dan una mastografía y le dicen, creo que tienes cáncer, porque la mastografía no es diagnóstica. Entonces, pues, la probabilidad de que tengas cáncer es alta y hay que hacerte una biopsia. Hasta que le dan el diagnóstico de la biopsia, bueno, ese periodo, pues sí, el periodo, pues como dije, es tiempo, pero en el inter, ¿qué sucede? Bueno, eso lo hemos estudiado y hemos visto que hay una gran variabilidad del número de biopsias que le hacen a una mujer para darle un diagnóstico. Entonces, a lo mejor a una mujer llegan, le hacen su biopsia y le dicen, aquí está su diagnóstico positivo, y le inician el tratamiento. Pero hay otras mujeres más desafortunadas que viven en algún pueblito alejado, que le hacen una biopsia en un lugar que a lo mejor no es muy bueno, y le dicen, no tiene usted nada. Pero la misma señora se sigue percibiendo que el tumor va creciendo, vuelve a acudir y le vuelven a hacer otra biopsia, y pues ya le identifican algo, sí, tiene usted un tumor. Entonces, esa señora, como no la pueden tratar en ese pueblo, pues se tiene que ir a otra instancia, que es el hospital general de su municipio, de su estado. Una vez que llega ahí, pues si no hay el tratamiento en ese lugar, pues le hacen la biopsia y le envían, por ejemplo, a cancerología. Cuando llega a cancerología, en cancerología dicen, nosotros no creemos que esto sea cierto, puede ser que esté mal tomado, y vuelven a hacer la biopsia. Entonces, todo eso es tiempo que va pasando, o sea, como dijimos, es tiempo, pero también hay intervenciones, ¿no? Biopsias, más biopsias. Entonces, como que no hay una precisión en el diagnóstico, ¿no? Y eso puede pues sí, dilatar la atención, supongo. Exacto, y además, pues estás puncionando un tumor y no lo estás tratando, sino que lo vas dejando y dejando. Entonces, ese tiempo, en conjunto con el número de biopsias, podría tener un efecto en el riesgo de cáncer de mama. Eso lo estamos estudiando actualmente. Y bueno, son preguntas que surgen y que el método epidemiológico nos permite trabajar. Ahora les puedo mencionar que yo que hice mi doctorado en Inglaterra, en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, recuerdo mucho que cuando hice mi doctorado me preguntaban, ¿y tú hiciste tus análisis? Y yo les dije, pues sí. ¿Y quién te enseñó? Les dije, pues yo aprendí todo en el Instituto Nacional de Salud Pública de México. O sea, que lo que podría yo decirle a los alumnos es que se sientan orgullosos de trabajar en este instituto, que les brinda todas las herramientas para trabajar aquí y en cualquier parte del mundo. Lo importante es que se pongan a estudiar
y que se relacionen con otras personas, que no quieran trabajar solos, porque solos es muy complicado. Esta parte es muy importante en la entrevista, porque seguramente los logros que uno ve como investigador pueden estar, por un lado, en el tema de las publicaciones, por otro lado, en el campo del uso, ¿no?, de esos resultados para tomar decisiones. ¿Nos podrías contar un poquito de los resultados que has obtenido, cuáles se han incorporado a la formulación de política o cómo se han aplicado? Bueno, uno ya lo mencioné y es en la norma oficial, que se han incorporado los factores de riesgo que antes no estaban y ahora ya están algunos. Otro punto importante en el que hemos contribuido, y siguiendo un poco en lo de factores de riesgo, es, por ejemplo, en la parte de genética de BRCA1 y 2. Nosotros también hicimos una caracterización y seguimos trabajando en la detección de mutaciones en BRCA1 y 2 con algunos colaboradores en el extranjero y también con algunos mexicanos, para poder de alguna forma implementar esto de una forma más económica en nuestra población, porque la realidad es que muchos de los hospitales no tienen un lugar donde haya consejo genético. Y por darles un ejemplo, el Hospital Siglo XXI del Seguro Social no tiene un departamento de genética donde puedan acudir las mujeres con un resultado de BRCA1 y 2 con una mutación, en donde se les dé consejo genético. Entonces, el trabajar en un tema y mostrarlo y presentarlo en ciertos foros permite que hacer conciencia en la población y en la comunidad científica y médica de la necesidad de implementar ciertas acciones como esta, tener un departamento de consejo genético. Entonces, en eso estamos trabajando y creo que va a ser una contribución, porque pues estamos mostrando los resultados y tenemos pacientes con resultados que tenemos que ver quién les va a dar consejo genético. Exactamente. Entonces, claro, en el Seguro Social ya están viendo cómo organizar para tener un lugar donde puedan ir estas señoras que tienen el resultado que nosotros les encontramos, o resultado positivo o negativo, lo que sea. Entonces, ese es uno. Otra forma en la que hemos contribuido es pues escribiendo algunos libros. Por ejemplo, escribimos un manual, una alumna de doctorado y yo, que la alumna ya está por graduarse, 6 meses todavía. No, bueno, no tanto, pero ya va más. Ya casi. Entonces, ella y yo escribimos ese manual originalmente, con el apoyo de la doctora Magaña y su equipo, y la doctora Felicia y también algunos otros médicos. Entonces, finalmente resultó en un manual que se ha utilizado para capacitar a las promotoras de salud en diferentes estados, se ha utilizado para capacitar gente en Puebla, en el Seguro Social, y bueno, se ha ido modificando y enriqueciendo, pero bueno, el origen estuvo en nuestra humilde oficina, con 2 investigadores escribiendo todos los días hasta que quedó. Entonces, esa es una forma en la que uno puede contribuir. Sí. Otra forma ha sido, por ejemplo, hemos contribuido con el doctor Eduardo Lascano, que siempre tiene iniciativas para escribir libros. Entonces tuvo la iniciativa de hacer un libro de cáncer de mama. Y bueno, también en nuestro departamento trabajamos en revisar todos los capítulos de todos los médicos que participaron y ponerlos en un cierto formato, porque sí, la comunidad médica es complicada, ¿no? O sea, tú le puedes decir, necesitamos un capítulo con estas características y puede no llegar como uno desearía, pero entonces hemos trabajado en eso y también, por supuesto, escribiendo los capítulos. Los capítulos, muchos de ellos los escribieron alumnos de maestría de nosotros, que en algún tiempo tuvimos pues más recursos y podíamos pagarles para estar con nosotros 1 o 2 años, y eso nos permitió a nosotros pues tener más apoyo, y a ellos pues formarse para después encontrar buenos trabajos en otros estados o en sus lugares de origen. Entonces, esa es otra parte. Y también contribuimos en un número especial de cáncer de mama, de cáncer. Y bueno, hay cáncer de mama, cervicuterino. Entonces, también creo que es una forma de contribuir a la sociedad, tanto médica como de forma indirecta con la población. Y
creo que puedo pensar que hemos contribuido mucho con el Centro de Equidad de Género, que es el que se encarga que tiene a su cargo los programas nacionales de cáncer de la mujer, tanto de cervicuterino como de mama. Uh-huh. Y bueno, en algunos momentos nos han pedido algunos estudios que hemos realizado o hemos conseguido recursos de su parte para llevar a cabo algunos trabajos, y ellos los utilizan mucho para modificar su programa, para ver dónde tienen problemas. Entonces creo que es esa parte de contribuir con un informe a un centro que se encarga del programa es bueno. Y además les puedo comentar que quien recibe nuestros informes a veces nos dice, no, aquí esta es mi Biblia, o sea, toman nuestro informe, o sea, y realmente lo utilizan, porque ellos nos hacen las preguntas y nosotros las respondemos con un diseño epidemiológico y les podemos mostrar pues, dónde están los problemas. Uh-huh. También hicimos un trabajo, ahorita recuerdo, que nos solicitó es el Centro de Calidad a nivel nacional. La Dirección General de Calidad. Ajá. Nos pidieron evaluar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, o sea, evaluar si tenía un efecto justamente sobre el tiempo de atención. Finalmente, después de todo nuestro estudio, pudimos concluir que no tenía un efecto en el tiempo de atención. Tenía otros efectos, obviamente en bajar el gasto de la mujer, porque gastaba menos, pero seguía gastando en algunos aspectos, y bueno, eso les permitió a ellos ver en qué están gastando, por qué, dónde, y también darse cuenta que el que haya un fondo y que a la mujer ya no le cueste, no es suficiente para que el tiempo de atención se acorte, porque pues seguimos teniendo los mismos médicos, los mismos quirófanos, etcétera. Entonces se requieren otras acciones para reducir los tiempos de atención, no solamente que la mujer ya tenga cómo pagar, porque antes pensaban, bueno, es que la mujer como no tiene con qué pagar, pues no va al servicio, se tarda en conseguir dinero, pero pues con este estudio pudimos mostrarles que no. Esto es un tema de organización también. Exacto, o sea, los tiempos, háganse cuenta que fueron iguales antes del fondo y después. O sea, los tiempos de atención son los mismos, como si se hubieran quedado estáticos en el tiempo. La inercia ahí se mantuvo. Y eso es porque no hay, porque faltan recursos, o sea, no es suficiente. Entonces, pues solamente se resolvió el problema del gasto catastrófico, que también es un problema, y que bueno, ¿no? Por lo menos, pero la mujer ya no gasta, pero la siguen atendiendo tardíamente, ¿no? De alguna forma, porque pues sí hay retrasos en la atención. No en todos, por supuesto. En este trabajo pudimos ver que hay hospitales que tienen los tiempos de atención son más cortos que otros, pero bueno, pues eso es también algo que sirve, porque cuando lo leen los tomadores de decisiones, pues ahora también nuestro trabajo tiene implicaciones en la PAJO. Alguna vez fui a una reunión porque no podía ir alguno de los directivos del INCAN, y fui, y nos dijeron, siempre buscamos los artículos del instituto, y curiosamente, bueno, revisé algunos documentos y todo estaba referido del Instituto Nacional de Salud Pública. Pues a veces no nos damos cuenta del impacto que pueden tener nuestros trabajos hasta que salimos, y ese es otro punto importante. Creo que los alumnos deben salir de México, conocer otros lugares, ver qué se está haciendo, para no caer en hacer algo que tal vez no tenga mucha trascendencia o que no tenga mucha importancia pues a nivel internacional, porque debemos ser competitivos a nivel internacional en este mundo global, donde ya no podemos estar solo en nuestro instituto. Bueno, pero aparte me imagino de todas estas satisfacciones que ha habido para poder lograr una trayectoria tan notable en este campo de investigación epidemiológica en el cáncer, seguramente ha habido retos. ¿Cuáles han sido, digamos, las áreas que más trabajo les han costado a ustedes como equipo? Bueno, yo creo que el mayor reto es conseguir recursos. Bueno, es que sin recursos difícilmente puedes trabajar. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que aprender
hacer los investigadores, a buscar recursos y a siempre estar escribiendo propuestas. O sea, conforme uno va caminando en el tiempo conforme va pasando nuestro tiempo como investigadores, tenemos que tener claro que una parte importante son los recursos. Entonces, tenemos que escribir, primero buscar en dónde hay financiamientos, cuándo dan financiamientos a México, porque en algunos casos no se da, porque México está en los... Que ya no estamos en los países pobres. Exacto, que estamos en los medio altos. En el G20. Exacto, y por estar en el G20 se nos bloquean muchos recursos que antes podíamos acceder y ahora ya no. Entonces, bueno, tenemos que buscar otras fuentes y que seguro están ahí, pero no nos damos a la tarea por estar con tanto, pues sí, tenemos muchas actividades y olvidamos esta, pero es muy importante. No debemos olvidar que siempre deberíamos de estar escribiendo una propuesta y buscando un nuevo financiamiento para poder continuar. Entonces, ese para mí creo que es uno de los retos, pues, más importantes. Ok. Y ya para cerrar, Gaby, ¿tú qué le recomiendas a los estudiantes de maestría en ciencias para que su investigación, la investigación futura que van a hacer, la orienten hacia campos aplicativos en el campo de la salud pública? Bueno, yo creo que es importante, pues sí, crear conciencia de que los recursos son muy pocos, ¿no? Sabemos que estamos en un problema económico en nuestro país, en el mundo, y que los pocos recursos que existen deberíamos utilizarlos para beneficiar la salud de la población de la manera más rápida posible. Entonces sí, muchas veces a lo mejor tenemos preguntas de investigación que tal vez en este momento no van a redituar. Entonces creo que si queremos hacer buen uso de los recursos, pues deberíamos de ver cuáles son realmente los problemas y si podemos atacar un problema y resolver un problema. Les voy a dar un ejemplo. En México tenemos algunos centros que están haciendo detección oportuna de cáncer de mama. Esto es tamizaje mediante mastografía en mujeres que no tienen ninguna sintomatología. Pues ahí van las mujeres, se hacen la mastografía. No sabemos bien si se les está dando el seguimiento adecuado, o sea, para que un programa de detección oportuna mediante mastografía impacte en la reducción de la mortalidad, debe tener mujeres que son seguidas cada 2 años en nuestro país, porque nuestra norma dice que cada 2 años hay que hacernos la mastografía, por lo menos durante 10 años. Si el programa de detección está sacando estudios a unas y a otras sin tener un seguimiento de las mujeres por lo menos por 10 años, se está tirando el dinero a la basura. Entonces, bueno, claro, ese es un problema. Bueno, entonces, ¿por qué no pensar, bueno, vamos primero a identificar si realmente existe el problema, mostrarlo, bueno, que las autoridades pues tomen cartas en el asunto y digan, bueno, ¿vale la pena seguir haciendo esto así? Pues no, porque se está tirando el dinero de nosotros mexicanos impuestos a la basura. Tiene que ser sistemático. Pues tiene que ser sistemático, debe haber seguimiento. Entonces, hay algunos centros que están trabajando de esa forma y bien. Entonces, bueno, ¿por qué no trabajar sobre uno de ellos y poder mostrar pues que esto está funcionando, ver cuáles son sus retos, sus problemas, pues para ver de qué forma podemos apoyar con estudios a estos programas, por ejemplo. Nosotros ahorita estamos, bueno, es un proyecto que tenemos todavía en la mente, pero ya lo vamos a escribir en el papel, para ver cuál es la diferencia. O sea, las mujeres que llegan a tamizaje, en la placa, de acuerdo a los trabajos que ha hecho el doctor Tabari, que es quien les mencioné, que vino a dar este curso, él menciona que con la placa y después con un estudio de patología, uno puede identificar en dónde se origina el tumor de una mujer, si en el ducto o en el acino. Cuando se origina en el ducto, él ha mostrado que después de 30 años de seguimiento, la mitad de las mujeres ya fallecieron, independientemente del tratamiento que hayan recibido. Y estoy hablando de tumores de menos de 15 milímetros, o sea, tumores detectados oportunamente, sin que la mujer ni siquiera se hubiera palpado. O sea, simplemente fue y se hizo la mastografía. Y el otro grupo de tumores que se originan en el acino, después de 30 años, del mismo tiempo, el 90% siguen vivas.
Entonces, esa es una pregunta de investigación en México y en el mundo. O sea, nadie ha hecho un estudio en donde no digo nadie porque el doctor ya lo hizo, o sea, lo ha hecho durante... Sí, pero como un estudio nacional para probar esa exacto, hipótesis, ¿no? Exacto, entonces yo creo que trabajar en esa área sería algo muy importante porque como mujer puedo decir que después de estudiar tantas cosas, luego me dicen, bueno, ya te hiciste la mastografía. Bueno, alguna vez alguien me hizo la pregunta y yo pues me puse roja, porque no me la había hecho. Entonces dije, bueno, ya me la voy a hacer porque si no... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como mujer dices, bueno, me voy a hacer una mastografía, detección oportuna y bueno, ¿y luego qué van a hacer conmigo? Me van a tasajear, me van a quitar acá, me van a operar y ni siquiera estoy segura de que saben lo que están haciendo. Tal vez, esa es una pregunta que se hace uno como mujer. Entonces yo creo que, pues sí, trabajar en esta área de detección oportuna creo que es algo importante y que podría yo recomendar a los alumnos. Nosotros ahorita vamos a empezar un estudio con unas radiólogas ahí en Querétaro, y lo estamos planteando, pues para poder identificar esto. Ya tenemos, pues ellas ya tienen clasificadas a las mujeres, como ya tomaron el curso, pueden hacer esta división, ver cuál es la supervivencia a 5 años en mujeres mexicanas y tratar de reproducir a veces algunos estudios que alguien por ahí está mostrando y que a lo mejor la gente no le hace caso. O sea, no es un médico al que, es muy reconocido, pero no, esta parte de cómo se originan, no le dan como que todavía la importancia. Ahora están más encaminados a los receptores tumorales y bueno, es una complejidad que dices, digo, pues para que me den un tratamiento con todo esto, es otra parte de investigación que también nosotros estamos ahí trabajando en eso. Pero, pues sí, buscar problemas nacionales en donde, por ejemplo, se está gastando dinero en un programa que no está bien organizado, bueno, pues mostrar evidencia de si está o no funcionando para que pues nuestras autoridades vayan pues mejorando los programas, porque esa es la idea, ¿no? Ellos tratan de hacer su mejor esfuerzo y nosotros el nuestro, mostrando pues nuestros resultados. Y pues para finalizar podría decir que la evaluación de los programas es un problema que a lo mejor originalmente a nadie nos gusta que nos evalúen, ¿no? A los maestros en Oaxaca no quieren que los evalúen. A nosotros, si nos dijeran, pues te voy a evaluar mañana y vamos a ver si te quedas en el instituto, a ver si sabes lo que estás haciendo, o podría, o sea... A mí seguramente van a correr. No, las evaluaciones son un problema que, pues, en el que tenemos que seguir trabajando. Yo creo que poco a poco las mismas autoridades ya no lo ven mal, porque no es evaluar con el afán de decir que todo está mal. A veces es bueno evaluar, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es evaluar centros que están bien. Pues, ¿para qué evalúo uno que está mal si ya sé que está mal? Pues me dicen, no, es que no tiene el radiólogo, no viene el patólogo, pues mejor no lo evalúo. O sea, ¿qué caso tiene si ellos ya saben que está mal? Mejor evalúo el que está bien. Eso le gusta a las autoridades porque dice, bueno, pues vamos a ver si estamos trabajando bien, si hay algo que pueda mejorarse, se puede mejorar. Y entonces los demás podrían tener un ejemplo para copiar. O sea, bueno, este centro funciona, vamos a hacer otros iguales y ya vimos que funciona. Entonces, evaluar lo que está bien, lo que creemos que está bien, porque no estamos seguros antes de hacer la evaluación, es mejor, creo yo, que evaluar lo que está mal, porque si ya sabemos que está mal, ¿para qué lo evaluamos? Mejor evaluar centros de excelencia y decir, bueno, ¿por qué no tratamos de hacer algo como este y ir replicando en otras partes del país? Pues muchísimas gracias, Gaby, muy buena entrevista, muy buena tarde y pronto te pasamos la liga para que te veas. Ok, gracias. Hasta luego. Ti. Bye.